Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de los usos horarios donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a su canal Surfers Channel. Este día, como siempre, tenemos un invitado de honor, un amigo, ya lo voy a presentar y le voy a dar tiempo para Aló, que él se presente. Asimismo, Aloha. Manuelillo, el camión, para todo el mundo, Manuelillo, para nosotros, el camión. ¿Eh? Un gran amigo desde hace muchos años que es Ya. surfer y es de la generación de los 80, entre comillas, los vagos que llamaban en aquellos entonces. Alguien me dijo que era una exageración, Manuelillo, y yo le digo, vaya, vamos a ver. Primero el discurso de mi papá, ¿verdad? De que qué vas a hacer a las 4 de la mañana con los vagos. Pero digamos que solo fue el discurso de mi papá. Y decían, pero nadie arriesgaba nada, decían, porque en la libertad no había guerra. Y entonces le digo, ¿por qué es que un cachimbo de gente cuando se desplazaba a la libertad llevaba armas? Llevaban cohetes, llevaban fusiles, porque estábamos en medio de una guerra. Pero ya vamos a entrar en ese tema, Manuelío, para que nosotros podamos aclararle al mundo cuál es el verdadero, digamos, legado de la generación de ustedes que Surfers United respeta, admira y festeja, es decir, celebra con una gran alegría. Antes que nada, quiero pedirles a todos ustedes que le den like a este video y que den sus opiniones. Sus opiniones siempre son bienvenidas, sean positivas, sean negativas. Este es un medio de comunicación, vive para las opiniones de todos ustedes. Si les es posible, también inscríbanse. Nos agrada tenerlos aquí con nosotros y siempre producimos con la misma pasión que pues si fuésemos NBC, CBS o cualquier otro medio así gigantesco, ¿verdad? Y si ustedes pueden, donen. Este es un medio que no tiene ningún compromiso político más que con ustedes, con la verdad, con la historia y con los temas que nos competen a nosotros, que son el hub de turismo, el surf y todo lo que está, digamos, agregado, conectado a él. Doy nuevamente la bienvenida. Tenemos aquí hoy a un surfer y además un ciclista de fama internacional y un hombre de medios, Manuel Rebollo. Buenas tardes, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Neto. Buenos días. Bueno, donde nos sintonice, como tú lo decías al inicio. Te felicito, Neto. Yo conozco tu capacidad de producción, de productor con talento nato. Para quienes no te conocen, pues para los que te conocemos, sabemos quién sos. Y excelente que tengas un programa de surf. Fíjate que es primera vez en toda mi vida que yo tengo de estar en surf. A mí nunca me había entrevistado. Y por eso mismo te agradezco, Neto, para que pues platiquemos pues de este apasionante deporte como es el surf, deporte ecológico, un deporte que realmente es de una sola inversión, solo la tabla. Bueno, y los 2 pesos para el bus, de todo eso que vamos a hablar, de cómo nosotros pues, aquella generación de por los 77, Neto. Yo llegué al Sunsal en el año de 1977. Llegaba esporádicamente, tenía compañeros surfers allí en el García Flamenco, los hermanos Westcott, René Hidalgo, eh, que ellos son con los primeros que yo me acerco al Sunsal, al Tunco. Sí. Ahí estoy con ellos, pues la primera vez que llego, veo aquella calle muy diferente a como es ahora, la calle completamente, solo veías ramas, cercos, un poste, no había nada, ¿ah? Todo era verde cuando nosotros llegamos allá por el 77. El mar era bellamente indescriptible, muy limpia la bocana del Tunco. No veíamos esa basura de plástica, pues que es algo que ya es cultural, pues, que tenemos que tratar de combatirlo desde en casa. Pero fíjate, Neto, que yo quisiera pues que bajo tu batuta me preguntaras algo que realmente te interese de esta generación de ya de los Bueno, tú, 77. tú ya empezaste. Cuando decís René Hidalgo te referís al Chicote de la Miramonte, Al ¿verdad? chicote, Al Chicote al famoso, sí. chicote. Vaya, mira, en realidad ya comenzaste porque mi primera pregunta es siempre, ¿cómo fue que Manuel Rebollo y esta generación llegó al surf? Porque el surf había, porque yo hice múltiples intentos hasta que después desistí, pero yo sé que vinieron norteamericanos aquí y no sé si de otras latitudes. Exacto. Sé que hubieron norteamericanos gringos aquí que vinieron a surfear. Algunos se quedaron como el gringo de Punta Roca y otros no, hicieron películas aquí.
Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que entusiasma a Manuel Rebollo y a esta generación con la que tú compartiste el surf? ¿Por qué el surf? Fíjate que era una manera de como de liberarte. Acuérdate que en esa época nosotros estábamos pues noveno grado, primer año, teníamos bastante presión de colegio, comenzaba la guerrilla, comenzaban los problemas sociales ya en nuestro país. Entonces, la libertad del Tunco, precisamente, ahí, es que ahí me voy a centrar en el Tunco, porque de ahí es donde todo sale. Fíjate que nosotros, pues, según lo que después a través del tiempo, ya cuando hicimos locales ahí en el Tunco, pues lo que sucedió fue que, como tú lo bien lo dices, una generación sesentera, norteamericana, de California, del sur, de la parte baja de California, que buscando set se venían por todo México. Ahí se venían viendo San Diego, se venían viendo Acapulco, estas solonas que se hacen ahí en México, pues que hay zonas bastantes olas fuertes, pues. Entonces, me imagino que ellos se vinieron bajando, pasaron Guatemala, muy poco set en Guatemala, no sé por qué, no sé por qué, pero ya de Ixtapa para acá, los 333 kilómetros que tiene El Salvador de playa, se pueden surfear. Entonces me imagino que los gringos, mira, yo siempre me he imaginado y ilusionado así, los gringos pelando el ojo en la carretera del litoral, aquella carretera sinuosa, ellos asomándose ahí por los peñones, por los barrancones. Y me imagino, fíjate, me ubico en aquella época sesentera, cuando no había absolutamente nada en esa curva. Ahí, cuando los gringos llegaron a esa curva y vieron el set, me imagino que allí se enamoraron de El Salvador. Es que, es que cuando vos venís de esa curva del pueblo del Sunsal y vas a agarrar Sí. la curva esa donde está el Sunsal, cuando vos ya llegas y ves esa curva y ves los sets de la Bocanita, ves la Bocana, ves la Bocanita y ves, espérame, Rocky, los chuchos. Bueno, cuando vos ves la Bocanita, ves todo ese set, me imagino que los gringos se quedaron alucinando. Y alucinaron más cuando llegaron a la punta, porque todos esos sets fueron los que más se estudiaron, los que más Claro. se utilizaron. Parece que la Perla también tuvo cierto suceso de afluencia de norteamericanos. Y es que yo también pienso, mira, yo me imagino que Jamara venían en sus microbusitos Volkswagen, en sus panelitos, y venían comprando en supermercados, venían a los surfers, pues, venían ellos viajando y topándose con set y surfeando, pues, ¿me entiendes? Como Entonces, nómadas, como una tribu. ¿No? exacto, y todo ese camino te llevó hasta Costa Rica y Panamá, hasta el Darién que se dice topa, pues ya no puede pasar. Claro. Porque yo conozco que Colombia, Perú tiene una muy buena ola, Perú tiene buenas olas, Ecuador, pues ya hasta Chile, Antofagasta, todo eso, el Pacífico pues es un océano especial en eso. Ya concentrándonos en El Salvador, como te repito, me imagino que los primeros surfers, entre esos pues el papá de Jimmy Rotterdam, el caballo, pues, ese fue de los primeros, y ese sí la craneó, mira, ese no solo vino a surfear, ese se vino a quedar el país, compró un pedazo, pero es que la Paz, como se conoce esa playa, esa parte donde está el restaurante del hombre, sí, eso es oro, Ya lo hombre. vendió, ya lo vendió. Ya, bueno. Ah, sí, porque se pasó a vivir Y él más me allá, vendió la más. tabla que yo tuve, Fox Surfboard. Él me la vendió. Ah, ya vas. Nuevecita. O sea, pues fíjate que yo creo que Jimmy, el papá, don Robert, también pues son parte de ese eslabón, porque ya los gringos ya tuvieron alguien aquí. Ya había alguien que hablaban, mira, ¿y cómo están los hoteles y las olas y todo? Ya había una cierta comunicación. Y el caballo Rotterdam, eso no, quizás nunca se lo hemos reconocido, que gracias a él fue uno de los personajes por los que hay surf en El Salvador. Y otro personaje que muy importante en el surf salvadoreño es la niña Juanita. La Juana, La mamá niña, Juana. Of course. la niña Juanita. Mira, yo me acuerdo que mira, yo tuve dos etapas en el sur. La primera, como te repito, allá fue el 77, donde solo conocí, no me metí a surfear, no me metí a surfear. Yo aprendí a surfear de otra forma, y no me metí a surfear en ese momento, no andaba en esa pila. Yo jugaba más fútbol que otra onda, pero ya en 1980
ya llega al colegio, al García Flamenco, llega Francisco Alcalá, Chico Alcalá, el Chico huevo. Alcalá, que Dios lo tenga en su gloria. Uf, gran surfer, pero mira, ese fue el primer surfer radicalmente exquisito, que entraba derecho a una ola y se cambiaba de lado de perfil, en el medio tubo, se cambiaba de los pies, se ponía el pie atrás adelante y se movía. Es que esa maniobra a se le he visto al chico, Chico Alcalá, el huevo, que lastimosamente, como tú bien decís, ya no está con nosotros, pues tuvo un accidente en moto bien serio bajando el puerto. Y él fue el que me llevó a al Sunsal y también acompañado de otra persona que ya desapareció de este mundo, que es Leonardo Heredia, La gallina Heredia, que la Dios lo tenga en su gallina gloria también. Heredia. También, con esas dos personas fue con los primeros que yo llegué a surfear. Ahí sí, ahí iba yo con la onda de surfear. Llevaba aletas y Chico me prestaba un buggy. Bueno, y realmente yo me hice buggy. Yo aprendí a surfear, me paré todo, pero yo me dediqué al body. Yo hice bastante Murray Boogie. Entonces, también así de cuerpito, de pechito. Bueno, mira, la onda era una cultura de viajar, porque al principio, como tú decías cuando comenzábamos, ¿para qué te levantas a las 4 de la mañana? Ya llega tu chero sin pitar, sin hacer bulla, a parquearse enfrente de tu casa, va, y camión, ya salía yo con mi tabla, va, Estamos en guerra, oyendo, decía mi papá. ¿Qué oye, les pasa? ¿Ah? sí, Vayan a cabal, ya dormir. O luego ahí con esos oyendo, vagos que vas al mar. mira, oyendo James Addiction, Ozzy Osbourne, oyendo todo ese tipo de música así bien ochentera. Cuando nosotros nos íbamos a Sunsal, a surfear y a levantarnos a 4 de la mañana, fíjate cómo era la onda. Llegamos que a las 4:45 ya estábamos ahí donde la Juana, va. Metíamos el carro sin hacer tanta bulla en la casona, donde estaba la casona, y ahí me veía un montón de boyas dormidos así en el suelo, va. Y nosotros y pasábamos caminando por un ladito y no hacíamos bulla, porque cuando salías a la playa, ya 4 o 5 de la mañana, ya estaba iluminado, ya el sol ya te iluminaba y veías el set. ¿A qué nos damos? Va? La bocana, la bocanita que está tirando enfrente, el sunsalito que está al otro lado de la piedra, o nos vamos al sunsalón, allá va, al fondo. Va. Entonces ahí decidíamos, vamos a mirar el sunsal, de que ahí no hay nadie, mira. Y cabal, ya la mara ya metiéndose, pues 5 de la mañana. Eso fue que hasta la época como el 2000. Hoy ha cambiado bastante la onda, neto. Hoy hay bastantes escuelas de surf, hay bastante tráfico en los sectores, pues, donde un tiempo nosotros, pues era para nosotros prácticamente, llegabas y no había nadie surfeando. Ese es Pero el hoy, punto. pues, Ese como es la el marca. punto de Surfers United y los vagos de los 80. Tú acabas de tocar la fibra sensible que caracteriza a todo el concepto de Surfers United, porque dije, repito, es una admiración, es un legado, es un homenaje a toda esta generación que, a pesar de la guerra civil, porque y es aquí donde alguien me dijo, pero es una exageración, y le pregunto, ¿y si hubieran creado en Suiza? Donde no hay eso, supongamos que Suiza tuviese porque en Suiza no tiene playa, pero supongamos que Suiza tiene playa y tienen que ir a surfear. No hubieran ido a surfear en las mismas condiciones, quierase o no, había guerra de todo el contexto, era un contexto de guerra, se respiraba la guerra. Es cierto que ahí no eran precisamente los enfrentamientos, pero uno corría un riesgo innato para bajar a la libertad a esa hora y no habían luces, Manuelillo. Uno iba, te acordás, y así lo tengo, uno iba con el carrito de Chepe Contreras en aquel bocho que tenía, ¿te acordás? Con un farol que le funcionaba, alumbrábamos la línea María de en medio de la calle para no matarnos. Así bajábamos a la libertad. Saludos a Chepe Contreras, también lamentando hace poco me di Chepito, cuenta que ya no está con nosotros Miguelito. Miguelito ya no está con nosotros. Ya no, Mira, ya no, ya murió. mira. Pues la idea es esta. Nosotros que estamos celebrando esto y decimos, esta generación, incluyendo por supuesto al gringo Rotterdam, incluyéndolo a él, por supuesto que algún día lo voy a traer, primero Dios alguien me conecte con él y yo lo traigo si él está dispuesto. Pero porque meterse a Punta Roca también en aquellos entonces, lo he dicho y lo repito hoy como por 10ª vez, era un desangramiento de las patas porque no había ni un poco allí donde uno entraba en Punta Roca. Entonces vos ibas entrando en las piedras y te masacraba los pies, ¿verdad? Para entrar a las olas. Entonces, ¿por qué esta generación cuyo destino final
cuyo legado es hoy Surf City, de una forma u otra, de una forma directa o indirecta. Esta generación fue dando a conocer las playas, fue hablando, así como el gringo hablaba con otro gringo y le decía, venite, aquí el set es bonito. Igual se hicieron los primeros campeonatos nacionales y después los campeonatos internacionales. Atilio García Prieto, el Pollo, fue presidente de las primeras federaciones de surf que uso, hicieron los primeros campeonatos. Entonces, ¿qué se siente formar parte de esa generación cuyo legado es ahora? Y lo digo así, gracias a ustedes, ahora tenemos un polo de desarrollo ahí inmenso, que es lo que tú me estás mencionando. Hay cambios positivos y a veces también no tan positivos, pero hablemos de los cambios positivos. ¿Qué te parece a ti este legado que dejaron ustedes? Fíjate que fue bien importante, creo, un eslabón social que tuvimos que ejecutar, porque tú lo mencionas y sí, yo recuerdo que no solo era porque la guerrilla, sino que también la policía estaba encima de todo. Sí, A veces ser joven quiera. era casi ser un delito, porque estábamos en un concepto de guerra bien amplio. Ahí, pues nos arriesgábamos. Nos arriesgábamos a ir en nuestros carritos ahí echados. Y la mala, la buena de Dios, pues, de llegar a Sonsal, surfear 3, 4, 5 horas, almorzar el delicioso arroz con calamares de la mamá Juanita. Mira, yo te mencionaba mamá Juanita y quizás tomé la tangente. ¿Va? Es bien importante, fíjate, la niña Juanita. Cuando llegamos, la segunda vez que yo llegué al Sonsal, después la primera vez que llegué, que vi más inhóspito, ya la segunda vez ya estaba el ringside, ya estaba aquella terracita sobre la bocana, que era el ringside, y había el Pato Magaña caer de cara de la segunda grada, de arriba para abajo, de ahí Mara tirándose, de ahí ya tocacintas se tiraban de la terracita esa en la bocana, borrachos peleados, bueno, fue una generación neto, como te dije al principio, era como un escape, men. Teníamos presión social, pues estaba la guerra, tenías que salir del colegio. Había pues una situación, Neto, que como te repito, yo creo que yo encontré en el surf, además de la libertad de andar, irte deslizando en la ola, va, y que la ola te va llevando y ves para atrás y ves la espuma y ves adelante y ves el labio que va subiendo y vuelve a pegar el retacho. O sea, eso, Neto, eso fue lo que nos hizo quedar. Eso fue lo que nos hizo que nos expusiéramos tanto. El hecho de llegar en la mañana y la primera vez que te metes al agua, donde te cae el agua, para adentro, empezar a bracear, entrar en calor y pasar las 3 primeras olas, va. Y cuando está fuerte, yo surfé a 12 pies, ahí en el Sunsal, olas grandes, ¿me entendés? Entonces, nosotros, nosotros pues, descubrimos en el surf esa parte de nuestra vida, ese contacto directo, pues, porque el surf es de los pocos deportes que practicas directamente con la madre naturaleza, ¿va? Que Claro. te va llevándote y que te trae, que te caen 7 olas seguidas y te escapas a ahogarme. Hay peligros también, las piedras, un tu tiburón, una raya, una picura, o sea, eran tantos peligros, además de la guerra, eran tantas cosas en contra del sur, que realmente que fue una religión la que se formó ahí, men. Ajá. Y los feligreses éramos los surfers que llegábamos ahí. Nuestro templo era el Tunco, ¿me entiendes? La piedra del Tunco. Llegar en la mañana, el contacto con la naturaleza. Ves que los boyas que han dormido, vos te metes primero. O sea, y después ves que son en el tráfico, que peleándose por la bola y todo. Mira, aquí hay cosas yuca, va. Te voy a contar una de las tantas aventuras que se dieron en aquella época. No voy a decir el nombre. Para evitar, Yo- como dicen en las Teníamos películas. tengo un amigo. Un amigo antropólogo, excelente persona, pues. Chollado, como todos estábamos en la época, ¿va? Y él tenía el terreno enfrente, cabal, de la Bocanita, ¿va? Y una vez se metió a surfear y andaban 3 gringos, de esos que venían todavía ochenteros que venían, ¿va? Y le empezaron a huevear la ola. Y Michero, bien encachimbado, le reclamó, ¿va? Y le dijo la típica onda de que only locals, ¿va? Y no sé qué se dijeron, la onda es que Michero se salió
agarró un M16 y, y agarró a balazos a los gringos desde su casa. Va. Y los gringos salieron, se fueron. Va. Eso salió en Super Magazine. Se menciona un artículo de así que dicen locales agresivos, creo que decía. Y No, hay el cosas surfer de que... destapa pasiones como dije, positivas y negativas. Y te advierto, Mm. hoy, antes que hubieran 5 o 6, yo me acuerdo, ya era una gran legión. Ah, Hoy no, pues hay sí. 20 metidos allí, 20, Más. 30 Ah, metidos, ¿verdad? Eh, no. Antes no era así, cuando habían 10 estaban encachimbadas media humanidad, men, ¿verdad? Y estaba saturado ya la ola. Cabal. Manuelillo, cuando vos decís, se formó una religión, ¿tú crees que eso incidió en el ánimo espiritual, tal vez no religioso, pero en el ánimo espiritual que tiene Manuel Rebollo? Sí, Esa sí, visión de fíjate la que naturaleza, por algo estás viviendo ahí donde estás viviendo, me dijiste, sí, aquí vivo. me hostigué de la ciudad y me vine aquí y vivo en el campo. Hay un contacto directo, una conexión con el campo. Sí, ¿Tú fíjate crees de que que nace de ahí? yo creo, yo siempre he creído, fíjate, a mí mira, no soy, ¿cómo te diría? eh, de todo, así como así de ecológico. O sea, respeto, trato mi vida de ser un hombre que aporta. Si puedo salvar una abejita que se está ahogando en la pila, la saco porque sé que abejita me va a polinizar, pues, los granadillos, los jocotes, los aguacates, el mango, los guineos, todo lo que es el maíz, que ahorita ya sembramos maíz. Mira, a mí me hartó la ciudad. Yo creo que también por ahí anda la fuga geográfica que te ocasiona moverte de San Salvador al Sunsal. Bueno, después comenzamos nosotros, una vez experimentamos, pensamos eso de cómo habrá sido la gente que se vinieron desde Estados Unidos en Vans, en Volkswagen, en bochitos, va, camionetas de que son microbuses Volkswagen, va. ¿Y Chato. cómo hicieron? Y una vez llenamos esperamos con una par de hieleras cholas, gaseosa, agua, jamón, pan, todo lo que pudimos le echamos a dos hielerotas, agarramos unas IAs y nos fuimos hasta Huachapán, allá adelante, Garita Palmera, ahí por Garita. Y de ahí nos veníamos metiendo, sí, mira, cuando veíamos calle, aquí metamos, aquí está tal parte, que aquí está Costa Azul, que aquí está Cajutla, mira, que aquí, así nos venimos, mira. Mira el valle, que la parte de después de Acajuta está Salinita, hay una zona que puedes surfear encima del coral y te puedes venir, mira, Neto, yo creo que nosotros no deberíamos de quejarnos porque es positivo para el país la visita de tantos surfistas brasileños, israelitas, norteamericanos, suramericanos, europeos y gente que se ha venido a quedar incluso a vivir aquí al país. Entonces, nosotros no nos tenemos que quejar nunca de que la playa sea pública de playa y puede llegar cualquiera, pues. Entonces, a nosotros lo que nos toca ahora, Neto, porque yo ya lo hice, es irte a rebuscar por los sets. Si hay miles de sets en El Salvador, no solamente está el Tunco, no solamente está el Sunsal, no. Hay algunos sets que a diferencia de que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay unos sets, a diferencia del Tunco, del Sunsal, de Punta Roca, que esos te tiran 24/7. Eso están todo el año. Hay otros que no. Hay unos que se te forman nada más por condiciones especiales. Y hoy con la tecnología, ahora podés, podés averiguar cuándo viene un swell, cuándo se formaron olas allá por Australia y viene en esos momentos avanzando el swell, así la onda que va a ir a pegar a Sudamérica, a Centroamérica. Y ahí es donde se forman aquellas olas marcianas, donde se forman el mar de fondo, todo eso, pues eso ya está calculado, eso ya no nos puede sorprender. Una marejada de ¡pam! ¿Ven? Hoy con todos los elementos, que hay satélites, que hay boyas electrónicas y todo, es imposible. Es imposible que nos toque, que nos sobresalte pues, un mar de fondo. Hoy ya te pueden decir, mira, hoy el surf va a estar
Va a estar 3, 5 pies, rico. Para los que no gustan otros así, va rico. 3, 5 pies, surfeable, rico. Ya 7, 8, ya 10, 12, ya proba. Entonces, lo que te toca, Neto, yo recuerdo, por ejemplo, numerando ahorita, así a la larga, a la rápida, Perita Palmera, la barra, ahí se puede surfear, enfrente, cabalito, enfrente de la barra, te puedes dar el beach break. Y ahí está Acajutla también, ahí está la Pilsener, la playa de Pilsener, y está la parte del río, la desembocadura del Río Grande, que sale exactamente a un costado de Acajutla. Ahí también se forma el beach break. Viniendo un poquito más para acá, te encontrás Salinitas, te encontrás Miralvalle, te encontrás, ¿cómo que se llama? Arriaga, creo que se llama, una parte ahí cerca de, está Siguapilapa. Siguapilapa, cuando está en condiciones de swell con offshore, puya, es una olón, eso sí, es fuerte, es fuerte. Y ahí te puedes venir, mira, Misata, Taquío, ¿cómo se llama este? De ahí por Taquillo hay varios sets. Ahí en Taquillo hay como 2, 3 olas. Chalpa, Taquillo, kilómetro 62, el 59. Y en medio de esos kilómetros hay cientos de sets, ¿no? Hasta que me venía a pegar aquí al Palmarcito, al Zonte, al Palmarcito, incluso Sanadú, casi todos los 300 kilómetros de costa que tenemos, a excepción del Golfo, que el Golfo no, a veces pues, puede tener condiciones de oleaje, pero te tenés que también volver casi un experto en predicciones atmosféricas, meteorológicas y explorador también a la vez, Neto, porque así nos tocaba ir a buscar set, pues ir a buscar olas, ir a buscar y también, no sé, hay cierto compartimiento porque siempre para ir a comprar tortillitas donde la señora, si hay una que vende cuajada también, Quesito o sea, fresco. consumo local, Sí. monetización, potencial económico, eso también, y eso es lo que quizás mucho no alcanzamos. El surfer cuando viene a El Salvador, Neto, se viene a gastar entre 100 el más rascuache, pues, entre 100 a $80 diarios, y que se pueden quedar $200 uno o diarios, dos. dice el promedio de la ministra. Vamos a hacer una Yo digo, cosa, porque la palabra clave del surfer es libertad. Y tú lo has dicho. Yo lo mismo lo viví por las mismas razones que tú, con la misma presión que vivimos esa generación. Vamos a hacer algo. Se nos acaba el tiempo en este primer, digamos, set, llamémoslo así. Yo voy a ahorita apagarlo, te mando otro link y nos echamos un segundo set. ¿Te parece? ¿Verdad? excelente, démosle. Permitime. Hablamos la palabra libertad y estamos aquí celebrando la palabra libertad porque me está diciendo él que para mí es un honor, de verdad. Todas las personas que han ingresado, que han estado en este canal, es porque de una forma u otra están en mi corazón y porque han estado conectados a mi historia y a la Sí. historia del país y de lo que esta marca defiende, porque esta marca no nació, como dice en el sitio web, metete, dice, esta marca no nació de estudios de mercado y de cosas exóticas, nació de compartir con esta generación por múltiples razones, porque me preguntan, pero hay cosas que no podemos decir al aire, pero hay lazos que nos unen profundamente a todas las personas que han pasado por aquí y todas son personalidades de primer orden. Vamos entonces a la siguiente pregunta porque es importante. Tú me estabas hablando de explorar todo el litoral salvadoreño y del sentido pleno de libertad, pero yo creo que también, como dijimos, ese concepto de tribu que está dentro del concepto de marca que tenemos, ese concepto de estar ahí, gregario, de estar con la mara metida. A Mamá Juana ya la celebramos porque tuve que ir al papaya y lo hemos multiplicado, ha sido múltiples las veces que he hablado de Mamá Juana y no me voy digamos, a cansar de agradecerle que nos recibiera ya en aquellos entonces. Pero ¿qué Sí, no, significó para ti ese, digamos, sentido gregario que genera el surf y estar allá en aquel lugar, digamos, medio abandonado los días de semana? Porque los fines de semana llegaba la gente al Club Salvadoreño y al Club Tecleño, pero el resto del tiempo estaba abandonado, ahí no había nobody, nadie, ¿eh? Solo nosotros, pues, ¿eh? sí, sí. Sí, lo que sucede, Neto, es que
yo creo que se unen dos cosas, la parte económica y la parte local. ¿Va? En aquel tiempo nadie sabía quién era el Tunco, nadie sabía que el Sunsal es el verdadero pueblo que está al otro lado del río, o sea, ese es el pueblo del Sunsal y viene del otro lado, o sea que nosotros le decimos Sunsalón al beach break izquierdo del pueblo del Sunsal, ¿me entendés? Ok, Nosotros, ese es el Sunsalón. El Tunco es donde está la piedra, el Tunco, que es donde la majada llega, y la mara que llega al club, que eso sí llegan, pues ahí a la punta del Sunsal, a la peña del Sunsal. Entonces yo creo que sí, Neto, hay una parte ahí económica local. En primer lugar, Neto, tú lo decías, una palabra bien importante, va. Que yo creo que sin esta palabra, sin la fuerza de esta palabra, la humanidad no existiera y es la tribu. Hacerte tribu, formar lazos, amistad, congenio, al genio, otros que no te querían, otros que te, amigos del sí, alma que todavía conozco y puedo nombrar a miles. Ah, te voy a nombrar a tres que ya no están, Chico Alcalá, la Gallina Heredia y la Matula. sí. Va, tres grandes surfers, amigos que ya no están con nosotros, pero o no me voy a acordar del Charrito Alcalá surfeando un bolón de 10 pies y él adentro en el tubo y cambiándose de perfil. ¿Cómo no me voy a acordar del grito cuando decían, ahí viene la gallina? Y venía Leo Heredia para abajo y uy, apartate, por favor, que Leo te partía por mitad, ¿me entiendes? Va, Leo le valía la matula que tenía Típico un de la sur. gallina. Ni queremos, ni La- entremos en más comentarios de otras cosas que hizo, porque mantengamos su memoria íntegra, así como está. Ahí viene, hay otro que me acuerdo, y con el permiso de, pues, de quienes lo conocieron. Ahí viene Guayo Meléndez, va, el viejo Guayo, en De sur, Guayón. va. Oye, Guayo, un gran músico, una gran persona, de aquello como el Quijote, que Sí. vivió loco, pero murió cuerdo, ¿me entiendes? Entonces vos tenés que formar lazos, hacer una tribu, ¿me entiendes? Saber que tu tribu era el Pato Magaña, Chico Alcalá, la Matula, la gente local que te abría las puertas, la Papaya, el Betío, Reyes, la Juanita, la Amelia, toda la gente, pues, el Tortillón, el de la esquina, pues, o sea, todos ellos, si no hubiera sido por el beneplácito, pienso yo, de esta gente que nos atendió bien, que nos acogió bien, que nunca nos desprotegió, que siempre pues estuvo a bien alimentarnos. Luego la Juanita comenzó a poblarse. Fíjate que esta parte que voy a contar es bien interesante. Yo soy viviente de la Casona. Voy a poner de epicentro la Casona y sus alrededores, va, enfrente del Ringside, esa tarimita que salía enfrente de la Bocanita. Va. De ahí se comenzaron a poblar otros negocios de la Juanita, de ahí del Sunsal, de ahí del Ringside para la playa. Ahí se formaron tres, cuatro, cinco negocios. De ahí del lado de la Casona, ahí tuvieron un primer hotelito bien chiquito, no me acuerdo cómo se llamaba, la Vitacha tuvo uno que se llamaba el tubo Glu Glu se llamaba, que fue que quedaba cabal en la esquinita, ya llegando de la calle donde entrabas, llegabas al tope, pues el de la Vitacha era el de la derecha, el tubo Glu Glu se llamaba. Ese fue otro de los primeros ensayos de hoteles. Lo vendió, ¿verdad? Y, y, y Sí. todo el tiempo lleno, men. Entonces ahí es donde comienza la repoblación. Luego creo que viene una parte triste, mi estimado Neto. Yo creo que la guerra sí ya se torna un poco más cruel. Ya hay realmente ofensivas. Sin embargo, siempre hubo surf. Aquí nunca se detuvo el surf. A pesar de las grandes ofensivas en El Salvador, que las bombas, que siempre se surfió. Man. O sea, el surf como que, como te repito, tal vez el surf nuestro Dios y la más la religión, pues, nosotros, los amigos, los que vivíamos aquí, los mortales, ¿va? Los hermanos García Paul, Pedro García, tanto amigos pues, de que conocí surfeando, y que todavía, el Tololo, Fernando Ponce, de toda esa mara, pues, de toda esa gente que realmente son los pioneros, men. Se llamaron los pioneros, los primeritos, los hermanos Rodríguez.
el Yogi y Ramón Rodríguez Yo, también, otros dos, esos estaban fuera del país, muchos que se han ido, otros que se han quedado, chicas también, la niña Picha, un montón de bichas que Manuela, toda esa gente que la recordamos, pues, valientemente en aquella época, que surfear, pues, era un gran vacío también. Y al regreso ya de día y ya lo veías ahí, que no hubiera un relajo en el camino, pero yo te digo, nosotros como generación 70 ochentera, que estuvimos pues bajo la presión de la guerra, no sé cómo, no nos morimos, Neto, pero surfeamos, surfeamos, vacilamos, conocimos gente, yo todavía tengo muchos amigos, Marcial Espinosa, el Popotito Rieger, tanto amigos, pues, que de plano, pues, no, pasaría toda la noche mencionándolos a toda esa generación, pues, de surfer, que recuerdo que habían, hoy hablemos de otra cosa, había unos grupos, yo llegaba con las ratas. Éramos los hermanos Chía, Roberto Ventura, tu servidor, Miguel Varías, el Pollo Ronco a veces. Bueno, total que éramos como 4 o 5 que siempre íbamos con Ramón Chía en su carrito para Sunsa. 4 de la mañana y no, yo me iba a dormir a la casa de ellos y ahí nos íbamos. Sunsal, Sunsalonga. Éramos nosotros, la rata más. Y había uno de los ejotes, estos muchachos Enríquez. Por cierto, uno de los hermanos Enrique falleció el año pasado. Gran elemento de surfer y también ciclista, ¿va? Porque fíjate que el surf, no sé por qué, pero el ciclismo se llevan de la mano, tal vez por ecológico, por la respiración, ¿va? Ese otro, pues, de ahí estaban los lagartos, que llegaban en un carro como que era el del avispón verde, ¿va? Así, ¿va? Y unos bichos negros así, larguiruchos, ¿va? Los lagartos, ¿va? Y quiero ver quiénes más llegaban. Nah, yo, uy, es que no, es que se me obstaculiza la mente. Solo de fíjate que tratar yo de creo cortar. que esto que acabas de hacer, empalmar el surf se conecta con otros deportes, porque es raro el surfista que pasada determinada edad no se conecte con otros deportes, ¿verdad? Claro. Aquí vamos a entrar en el área de Manuel el ciclista. ¿Cómo llega Manuel del surf al ciclismo? ¿Qué es lo que atrae? ¿Cómo, aparte de la respiración que tú acabas de decir, cómo se convierte Manuel el camión en un ciclista después del Fíjate que surf? por accidente, Neto, por accidente. Los caminos de Dios a veces son duros, difíciles, pero al final siempre ves la luz, ¿va? Yo en 1988, en agosto de 19 el 8 de agosto de 1988, sufrí un terrible accidente en moto, pero de esos de casi terminación. 68 días en el hospital, fracturadas las dos manos, ay, qué piedra, que amarrado los dientes porque me había fracturado la quijada, todo raspado de la cara, bueno, las dos muñecas, la rodilla, o sea, es difícil, gran Ya, pijazo en moto. Entonces, es el periodo de la recuperación. Cuando ya salgo del hospital, que tuve que volver a aprender a caminar, a masticar, a moverme, bueno, toda la onda, yo le pregunté al doctor, mi doctor, yo era un apasionado del surf y del fútbol. Mira, mi doctor, ¿y puedo volver a jugar fútbol? Sí, hombre, no hay problema. Me dijo, oye, primer partido, me topó el hombro alguien aquí, me como era operado de la quijada, ya no pude volver a jugar fútbol. Me dio miedo, me vuelva a quebrar la quijada. Entonces yo llegaba antes de esa época, llegaba al Seguro Social, a las terapias de recuperación, a las terapias, porque como había perdido ajá, la movilidad de la pierna izquierda por rodillazo, por la rodilla, la rótula y todo. Entonces vine yo y llegaba a la terapia, al seguro, ¿ve? Ahí enfrente del autobús, del puertobús. Llegaba y agarraba la bicicleta estacionaria, como que era mía, con todo la bicicleta. Entonces el chavo, uno de los asistentes, va, de los chamacos que te ayudaban ahí, va, me dijo, va, hey, oye, maestro, usted como que le gusta pedalear, va. Sí, yo cuando fui chiquito tenía bicicleta en la que podía andar, pa. Bueno, mire, fíjese de que nosotros somos de un grupo de salimos en bicicleta en tal parte, me dijo.
Pero ¿y qué más? Comprarse una bicicleta. Ahí salgo yo a comprarme la primera bicicleta, el primer balcón. Un yerrón que pesaba más que todos mis pecados unidos. Gran hierro, gran yerrón, va. Y así empecé a andar en bicicleta. Y me empecé a reunir con la gente que practicaba el ciclismo en montaña. Allá por la Cordillera del Bálsamo, Santa Elena, todo ahí donde salían todas las maras, ahí llegaba yo. Con tan buena onda que la gente me aceptó. Yo ya estudiaba periodismo, yo ya era periodista. Entonces era periodista y era ciclista. Entonces, gracias a Dios, llegué a los puntos de ciclismo y me invitaron a una carrera y fui allá a Santa Tecla, cuarto lugar, va. Y hasta yo extrañado, apoya, cuarto lugar. Y eran como 100, va. No está mal, va. De ahí vino un señor entrenador, va, don Carlos Rosales. Mire, hijito, usted, bueno, que véngase aquí, pero que en Santa Tecla, la escuela de ciclismo de ellos. Nunca fue mi profesor, pero esas palabras que él me dijo me introdujeron al ciclismo. En ese momento el surf, yo creo que lo tenía un poco apartado por la situación económica y pues ya, y también porque ya trabajaba, yo ya trabajaba, entonces ya la salía al sur únicamente que el fin de semana, tal vez un día, ¿va? De vez en cuando, o sea, me quedaba más a la mano la bicicleta. ¿Va? Bueno, la onda es de que comencé a andar en bicicleta, y a pedalear, y a pedalear, y a pedalear, y a darle. ¿Va? Entonces hubo un señor, el negro Castrillo, el doctor Castrillo, cuando íbamos subiendo para la parte de aquí de Santa Elena para arriba. Yo cambié de velocidad, me paré y les pasé a todos los viejitos, con todo. Y me dice el doctor Castillo, uy, así pote, me dijo, ahí en esas piernas tenés todavía más, me dijo, cabal. O sea, alguien que sabía de ciclismo, cabal, los dejé, va. Me paré y le empecé a meter. Entonces, quizás ese momento descubrí que el ciclismo me iba a tener, no era tampoco un gran escalador, pero era voluntarioso, era enérgico. Entonces, gracias a Dios y la salud que me dio, porque logré entrar a los circuitos de ciclismo, ir a Costa Rica, a Honduras, a Guatemala, estar peleando el segundo, tercer lugar y primer lugar en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Guatemala. O sea, me hablo del Campeonato Nacional, y ir a competir a Guatemala, que allá, a Parramos, que a Antigua, que San José Pinula, que San Lucas Zacatepec, al Cerro Aluche en Guatemala. En fin, pues comencé a avanzar y hice clic con el ciclismo. Y al mismo tiempo era locutor de la Radio Corporación Salvadoreña RCS. ¿Va? Tenía un programa de radio y llegaba con los resultados y cuando no lo podía leer yo, ¿va? Que el que ganó Manuel Rebollo, entonces se lo da a mi compañero y le decía, "Ay, mira, léete esta nota, ahí ganaste, Manolo Simón. Qué bueno. Entonces, ¿me entendés? Había ese factor también de que, que a, comencé a hacer del ciclismo a pensar ya como una profesión. ¿Me entendés? Y aquí viene la segunda parte, ¿va? Siempre fui ciclista, lo soy, pero en ese tiempo me estaba formando como periodista. Habían 800,000 chorrocientos locutores deportivos de fútbol. Todas las radios transmitían fútbol. Y claro, con la punta derecha ataca en ese momento. Entonces yo fui bien sincero y me dijo, yo no, voy a tener que pelear contra 1,000, pero en ciclismo no hay nadie. Hombre. Y por ahí me fui. Por ahí me fui, empecé a cubrir los deportes, comencé a meter el deporte en la televisión, empecé a trabajar con la Federación de Ciclismo, comencé a grabar las carreras de ciclismo, yo mismo le llevaba al Canal 4, paseaba el material, le dejaba el material y en la noche miraba en tiempo extra las tomas de ciclismo de ese día. Hablamos de después del 94. Entonces comenzamos a trabajar en esa forma. Luego vino el 98, fui como delegado de Maurín Caila Vergara a Maracaibo, y 4 medallas, 2 de oro, una de plata, una de bronce. Trajimos en pista. La ganó ella, pero yo le eché la mano, porque yo me eché el Rambo ahí. Una jugada excepcional en el Congreso Técnico en Maracaibo. Apelé y luché por el material deportivo de ella, que era de ultra generación, de la última generación, y para que no fueran a hacer la maldita, va, peleándome con todo el mundo que yo quería usar el material de ella, que era de alta tecnología. Me lo aceptaron. Y de ahí que fuera la última la Contralor, ahí la ganó, y cabal, lo que me pidió, eso logramos, 4 medallas.
y sigue el camino del ciclismo. Yo seguí aquí en el ciclismo doméstico, ya comencé un poco más a apoyar, fui con Maurín a una segunda competencia a Nuevo León, ya comencé siempre pues a estar de la mano del ciclismo, a ir a la parte de la tecnificación y todo. Entonces ya desde luego viene la época del año 2000. Se vienen los Juegos Centroamericanos en el 2002 y nosotros comenzamos a estudiar en la Universidad de El Salvador, sacamos un diplomado en periodismo deportivo y la universidad de los 1000 que llegamos, solo nos graduamos 17 y nos diplomamos como periodistas deportivos. No somos licenciados, somos periodistas deportivos. Ganamos un penso y la universidad nos premió y nos dio, pues a mí gracias a Dios, desde ese título en adelante, pues se me abrieron las fuerzas, las puertas. Yo avancé mucho, comencé a estudiar idiomas, comencé a estudiar francés, inglés y tuve la oportunidad, pues en 2003, de irme 45 días a Suiza, a unos campeonatos mundiales de ciclismo, donde participaba Belén García, donde conocí a Rubén Contreras, que él me llevó allá, y fue mi primera vez que me inscribí como periodista en el Tour de Francia. O sea, yo me acredité ese día como periodista y me dieron mi escalafela y entré y estuve, mire, hasta los puedo tocar, decía en un video. ¿Y cómo te fue? Y le preguntaba yo a un ciclista, adoro, decía, chao, en el mero Tour de Francia. Entonces fue mi primer Tour de Francia. Y en el 2003 se diseña la Vuelta Ciclista de Salvador, que es un trabajo que sea el 99.99% lo hice yo y lo avaló Rubén y gracias a Dios, pues ahorita tenemos una Vuelta Ciclista. Pues, el material lo trabajamos allá, una historia bien interesante. Y me dice Rubén, mira, primo, hagámonos la vuelta ciclista, va, está bueno. Y vengo yo y veo clic, 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 clic. Yo recibí mecanografía con la niazoilita en el externado. Para escribir, pero buxo yo, escribía máquina, ¿va? Y no me quedé a cero de idea, ¿va? Y de repente Neto va cayendo un fax, ven, y como hacía el ruido, ¿va? Y sale el faxman y lo agarro y lo empiezo a leer, va, Vuelta Ciclista a México, invitación, y venía la guía técnica y empiezo, mira, a tropicalizarlo, men, y esto lo voy a copiar aquí, esto le voy a cambiar aquí, y empiezo a hacerme ese documento, como 12 14 páginas, que en 2 3 horas, y sale Rubén de dormir, va como a las 5 de la tarde, ¿qué onda, primo, que tenés? Aquí está esto, man. Y se sienta Rubén, va, Contreras, va, y empieza a ver en la computadora, va. Ya los gráficos en ese tiempo tenías en Excel, hacíamos los gráficos de las etapas y las etapas de aquí, que San Sabor, San Miguel, San Sabor, Santana, Santana, Sonsonate, total. Y me dice, Rubén, primo, todo esto acaba de ser usted. Y punto, me dijo, mira, es que no está pendejo, me dijo Rubén. Y así, y así comenzamos, pues, una gran amistad con Rubén. Yo he ido 3 4 veces al Tour de Francia, a la casa de él. Me contrató en su equipo como periodista, ataché del Common Manager, del Cocheas, eh, equipo de ciclismo, pues, Pro Tour, pues, equipo profesional, máximo. Ahí andaba con las campeonas del mundo, Neto. Eso fue en junio, julio del 2018. Fui a estar 4 meses a Europa. Suecia en días, exactamente, ahí en Suiza. Y pues me tocó ir a Noruega, me tocó primero ir a Suecia, a una Copa del Mundo, y al día siguiente partir para Noruega a un campeonato mundial de 4 fechas, o sea, una carrera de 4 fechas. De ahí regresábamos manejando, pues desde Noruega, imagínate. Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, ¿va? Eran 16 horas, no sé cuánto era, pero nos venimos, pa. Llegamos acá y carrera, campeonato mundial en Innsbruck, Austria. Total, que ese año, Neto, a mí me tocó andar con la élite del ciclismo, pues, trabajando, gracias a Dios, ganando y ahorrando porque no pagaba nada. Todo me lo pagaban, ¿no? Me trataron como me pagaban por ir a ver las carreras, por tomar fotos de lo que a mí me gusta, pues. Entonces, era todo esto paralelo, Neto. Yo empecé a narrar el Tour de Francia en Canal 4 en julio del 2012. Comencé a narrar.
Y ya hace 2 años ya no lo hago. Ya no narro, ya no narré Tour de Francia porque me viene a vivir al campo, el transporte, lo valoré, fíjate, pero había situaciones que, económicas más que todo, que no nos pudimos de poner de acuerdo, ¿verdad? No iba a regalar tampoco mi trabajo, mi talento, así que fueron 17 años. Yo se lo agradezco a Telecorporación. Me hizo una imagen, gracias a Dios, nunca nadie me ha dicho, mira, que lo hacía mal, ¿eh? Al contrario, me daban las gracias. Yo utilicé el canal de la televisión para unir también al ciclismo. Y así pasa el tiempo, Neto, y a todo esto trabajando con la Federación de Ciclismo como encargado de prensa. Todos los días, todos los domingos, lunes, teníamos material deportivo de primera. Hoy fue el campeonato nacional. Quiero felicitar a Dago Joya, campeón nacional. Hoy ganó, hoy me hizo llorar Dago. Siempre me acuerdo yo el último día de su mamá y el último día que he llorado. Y la última vez que lloré fue hoy, cuando vi que Dago Joya ganó el campeonato nacional de ruta, porque es un hombre veterano, es un hombre todo corazón, es poco murió el entrenador y hubo una situación bien emotiva que transmitió la victoria de él hacia aquellos que hemos vivido de cerca el ciclismo. Entonces yo sé que él pensó en Roberto Tolentino, que murió hace una semana, su entrenador y mentor. Yo sé, estoy 100% seguro que Dago pensó en su mamá y en don Roberto Tolentino. Entonces, excelente, Dago, felicidades. Entonces viene, ¿qué año fue? Fue como en el 2020, 2019, que hay cambios en la Federación Salvadoreña de Ciclismo, entra una nueva presidencia, me ponen una persona que me estuviera chingando la vida, Neto, pero es que jodiéndome la vida. Y vine yo y dije, no, por 300 pesos, de una u otra forma lo hago. Es lo que ganaba la federación en 2020, 2019. Entonces, vine yo y renuncié. No les pedí ni tiempo, ni me importó el tiempo. No, al INE le valió toda la situación que se dio a mi alrededor, mucho menos a la federación. Entonces, yo me he mantenido bien alejado del ciclismo salvadoreño. He narrado Tour El Salvador en Canal 10, hoy en enero, el año pasado, en marzo. Narré 10 etapas pues, por día, de 10 etapas al año. Este año fueron 12, este último año, este 2026. He narrado vueltas ciclistas pues. Y de una u otra forma, pues he conocido gente muy especial y esperamos que el próximo año, pues si Dios nos tiene con vida, ya estemos trabajando en una cadena internacional narrando Tour El Salvador, porque yo sí me apasiona el ciclismo, pues, aunque no estoy metido en ciclismo aquí, de local, de carrera, que no me interesa. Yo te digo que no me interesa. Así que, gracias a Dios, hoy, pues, jubilado, recibí mi jubilación, con mi jubilación logré hacer este pequeño imperio que tengo de terrenos, compré un terreno, hice los domos, tengo todo a nivel solar, tengo tradición, tengo todo, y 2 mascotas y aquí vivo en paz. Mira, yo gracias a Dios estoy bien, pasándola bien, con un poco, con altibajos de salud, pero vamos pasando bien. El año pasado me operaron de una hernia y antes ya me habían operado de un apéndice, que me rompió adentro el apéndice. Entonces, después me formó una hernia, a mí me herida la apéndice, me tuvieron que operar el año pasado, me operó el doctor Erazo, compañero mío de colegio, y gracias a Dios, pues salimos bien, pues aquí estamos con vida. Así que yo te quiero agradecer, Neto, la entrevista y haber pues, compartido contigo, porque hasta la fecha, Neto, siempre hago un poco de bicicleta, poco, muy poco. Pero yo creo que lo último que viví como periodista de la federación fueron los campeonatos nacionales. Recuerdo que para la pandemia todavía estaba en la federación. Sí, para la pandemia todavía estaba en la federación porque nosotros hicimos campeonato nacional de ciclismo y en ese momento éramos posición 50 en el mundo, El Salvador. Éramos posición 50 arriba de Costa Rica, de Guatemala, y los chapines decían, ¿cómo es posible? Y los ticos decían, si nosotros tenemos a Andrés Amador, pero una persona acuerda que de Contrameta que le dijo, miren, ustedes no conocen la palabra campeonatos nacionales, que eran lo que nosotros habíamos hecho. Con esos campeonatos nacionales ganamos tantos puntos, UCI, que nos ubicamos en la Unión Ciclista Internacional, UCI, nos ubicamos en el puesto 50. Eso, yo recuerdo que eso lo hicimos en pandemia, primer año de pandemia, porque en el segundo de pandemia yo estuve un mes, ya no trabajaba en la federación y estuve un mes pues incapacitado ya de que me dio COVID, pues.
Gracias a Dios también somos sobrevivientes. El COVID no nos mató la guerra, ¿no? Ni el Casi COVID. todo. Estamos sobreviviendo de Terremotos, esto. guerra, Terremotos. maras, sequías que hubo, Dios me guarde, Estos calores están definitivamente. perros, los calores Sí, están perros ahorita. sí, sí, Hoy hizo hemos calor. destrozado el medio ambiente en este país, destrozado el medio ambiente en este país. Y yo me Yo acuerdo que recuerdo también el sur. que lo acabo de comentar con un gringo, cuando estábamos pequeños, no me dejarás mentir, en mayo, pero de manera como que era un reloj suizo, le dije al gringo, venía el invierno y venían los sonpopos de mayo, pero eran exacto, Sí, ¿verdad? Hoy los exacto. sonpopos de mayo vienen y vienen a veces en junio, en julio, Cuando ¿verdad? quieren, en Y, junio, y sí, cuando quieren, hay, ¿verdad? Y si vienen, porque ha habido años que no han venido, como en Semana Santa, ha habido Semanas Santas que no hay chicharras, ¿verdad? Entonces, eh, cosa seria. Manuelillo, te doy las gracias por compartir tu historia con Service United Channel. Así como le dije al pollo, y lo he hecho, va a haber una segunda invitación, espérala. Pronto estaré invitándote nuevamente para que extendamos las historias que están involucradas contigo, el ciclismo y el surf. El surf es un más distante, pero el ciclismo es que realmente te ha hecho a ti el hombre famoso y el periodista respetado que sos ahora, no importa si estás retirado. Yo también ya pronto voy para afuera y también ya me dieron mi tiempo y con eso hice algunas cosas aquí también, gracias al exacto. Señor. Pero Sí, mira, te estoy Neto, muy yo creo de agradecido. que Yo creo que el Dale. hecho de eso decir que está retirado es nuevamente por decirlo, porque siempre tenés activo. Yo siempre veo Tour de Francia. Bueno, entre unas semanas el Tour de Francia. Yo siempre veo el Giro de Italia, veo carrera dominguera. O sea, yo siempre estoy pendiente porque no me puedo desaparecer del ciclismo completamente. Pero sí, yo no estoy involucrado en competencia. Hay dirigentes en este país, en el ciclismo, que hoy la presidencia de la federación y la junta administrativa realmente le da mucho que decir. Hoy hicieron, gracias a Dios, nacionales, obligación que lo hagan, pero los ciclistas ya sin competir, no han habido competencia. O sea, situaciones que es muy diferente, que no lo quiero comparar con Guatemala, pero en Guatemala todos los domingos corren, entre semanas corren, hay velódromo, en fin. Aquí no que es tan caro que dejar carrera. O sea, no sé por qué, no sé sinceramente, no sé cuál es el problema. Yo sé que la federación tiene problemas económicos. Hay mucha gente que ha subutilizado el dinero que el patrimonio pues de deporte. Pero de eso vamos a hablar otro día, Neto. Por hoy, pues quedémonos con lo bueno, con lo que hemos vivido. Pues hemos conocido, por ciclismo conocí cerca de 25 países, Neto. Conocí Sudamérica en las islas, Jamaica, Cuba, Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos. En Europa conocí de media Europa, pues pasé por aquel principado de Liechtenstein, con un viaje Liechtenstein. entre Innsbruck y Zúrich, y echamos gasolina en una gasolinera de Liechtenstein, y olvidate, man, pues para allá como con cuentos de hadas, man. Sí, Increíble, yo estuve en neto. Alemania cuántos días. Sí, eso Y que que estuve en el 75. ¿Ah? sí, es cierto, yo te digo, yo a Alemania sí la he conocido bien también, pues ahí estuve cerca de 5 días en Alemania, en Worms, ahí en los Nibelungos, todo lo Otro con los nivel. puentes, que es otra onda, pero eso es lo que Ahí te donde estás hace, parado ahí para el bus, no que andarlo siguiendo como aquí. Pues si es que pasa, ¿ah? Si es que pasa, tienes que andarlo siguiendo para que pare. Ahí Manuelillo, Neto, se nos yo acaba te el quiero tiempo, desear, pero muchas gracias y te digo ya, esperarlo porque vamos a ver una segunda parte para que me hables de esos 25 países y de tu experiencia internacional que es basta. Muy agradecido, si podés, dale like al canal, inscribirte y nosotros te estamos agradecidos a ti por tu tiempo, ¿ok? gracias Neto, pasá feliz noche y pásenla bien todos. Gusto saludarlos. Igualmente, bendiciones, Manuelillo. Cuídate.